Dicen que el amor lo perdona todo. Mentira. Hay cosas que matan el alma, incluso antes de que la traición llegue a los labios. Yo lo descubrí una noche, cuando la mujer que amaba más que a mi propia vida me miró con la misma ternura con la que solía decirme, «Te amo», pero sus ojos escondían un secreto tan oscuro que cambió mi corazón para siempre. A veces no duele perder a alguien, duele descubrir quién era realmente. Era martes, casi medianoche. Yo estaba sentado en el sofá, con el brillo del televisor apagado reflejándose en el cristal del vino. Ella, Clara, dormía en la habitación, o eso creía. Mi teléfono vibró, pero era el de ella el que brillaba en la oscuridad. Una notificación, un nombre desconocido, un corazón rojo. El aire se volvió espeso. No quería mirar, pero algo dentro de mí gritaba, «Hazlo». Tomé su móvil con manos temblorosas, el corazón latiendo como si fuera a romperse en el pecho. El mensaje decía, «¿Lo hiciste hoy?» No quiero que él sospeche. Sentí un frío subirme por la espalda. No entendía nada, pero cada palabra pesaba como plomo. Esa noche, dormí al borde de la cama, mirando su espalda mientras respiraba tranquila, ajena al infierno que acababa de abrirse en mí. Durante los siguientes días, nada volvió a sentirse igual. Clara me abrazaba, pero su calor se sentía falso. Sus besos sabían a mentira, a culpa. Me decía, «¿Por qué estás tan callado últimamente?» Y yo solo respondía, «Nada, solo cansado». La verdad es que no quería verla con ojos de juez. La amaba demasiado para aceptar que tal vez me estaba engañando. Pero el silencio empezó a destruirnos desde dentro. Era como dormir junto a una bomba, esperando a que explotara. Cada risa, cada mensaje que escribía en secreto, cada llamada al baño con el móvil, eran puñaladas lentas y silenciosas. Una tarde, mi mejor amigo, Daniel, me invitó a tomar una cerveza. Me observó con ese rostro serio que solo tiene alguien que sabe algo que tú aún no. «Hermano, necesito decirte algo sobre Clara». Mi cuerpo se tensó. «No empieces, Dani. No quiero escucharlo». «Tienes que hacerlo. La vi anoche. No estaba sola». El mundo se me vino abajo. Las luces del bar se hicieron borrosas. No sé si fue el alcohol o el dolor, pero todo giraba. ¿Con quién? No lo sé. Un tipo de traje. Entraron a un hotel. Mi corazón latía con un ruido ensordecedor. Pero lo peor no fue escucharlo. Lo peor fue que lo creí. Esa noche volví a casa y la encontré en la cocina, riendo, cocinando pasta, como si nada en el mundo estuviera roto. «Amor, llegas temprano hoy», dijo sonriendo. Yo solo la observé. Sus movimientos, su voz, su perfume. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. «Te amo», me dijo, y por primera vez en mi vida no supe qué responder. Solo la miré, sabiendo que esa frase ya no significaba lo mismo. En ese instante entendí algo. El peor engaño no es la infidelidad. Es cuando alguien te hace creer que todavía te ama, mientras ya no lo hace. Los días pasaban, y el silencio se había vuelto una especie de castigo. Clara hablaba, reía, hacía planes para el fin de semana, pero yo ya no escuchaba nada. Era como ver una película muda, donde todos los gestos son falsos. Una noche, mientras ella dormía, me levanté con el corazón acelerado. Tomé su teléfono otra vez. Esta vez había puesto una contraseña. Eso lo confirmó todo. No quise despertar el monstruo que llevaba dentro, así que dejé el teléfono y salí al balcón. Miré la ciudad desde lo alto, las luces parpadeando en la distancia. Me pregunté cuántos hombres en ese mismo momento estarían sintiendo lo mismo que yo, esa mezcla de amor, rabia y vergüenza. Y ahí, entre el viento frío, me hice una promesa. Voy a descubrir la verdad, pero a mi manera. Clara trabajaba en una empresa de marketing digital.
Siempre decía que estaba hasta el cuello de trabajo y que sus clientes eran muy exigentes. Pero esa semana empezó a llegar más tarde de lo normal. 1, 2, 3 veces. Siempre con la misma excusa. Reunión con el cliente nuevo. Así que decidí seguirla. No como un loco, sino como un hombre que necesita respuestas para no volverse uno. El jueves, fingí que tenía una cena de trabajo. Esperé a que saliera de casa. La vi tomar un taxi. Y pedí otro justo detrás. El conductor me miró por el espejo. ¿Problemas con la novia? No, con la verdad. El taxi se detuvo frente a un restaurante elegante, con luces doradas y música suave. Y allí estaba Clara, riendo con un hombre de traje, el mismo que Daniel había descrito. Su mano descansaba sobre la de él como si fuera algo natural. El mundo se detuvo. Ni los autos, ni las luces, ni el ruido existían. Solo esa imagen. Ella, feliz. Pero no conmigo. Esa noche regresé antes que ella. Encendí todas las luces del apartamento, serví 2 copas de vino y esperé. No con furia, con calma. La calma de un hombre que ya sabe que perdió algo irrecuperable. Cuando llegó, sonreía, traía una bolsa con panecillos y me dijo: «Amor, mira, pasé por la panadería que te gusta». La miré sin decir una palabra. «¿Dónde estuviste?» «En el trabajo, ¿por qué?» «Entonces el trabajo ahora se viste de traje y te toma la mano, ¿no?» Su rostro cambió de inmediato. El color se le fue del cuerpo. «¿Me seguiste?» «No. Te observé. Como se observa a un extraño que usa la cara de alguien que amabas». Ella no lloró, no pidió perdón. Solo bajó la mirada y dijo en voz baja: «No era lo que piensas». Pero lo que más dolió fue que ni siquiera intentó convencerme. Durante los siguientes días, la casa se volvió un cementerio de recuerdos. Las tazas, las fotos, las sábanas. Todo olía a algo que ya no existía. Ella dormía en el sofá. Yo apenas dormía. Una mañana me dejó una nota sobre la mesa. «Necesito tiempo. No puedo seguir mintiéndote ni mintiéndome». No decía «lo siento», no decía «te amo». Solo eso, tiempo. La puerta se cerró detrás de ella y el eco de ese sonido fue más fuerte que cualquier grito. Era el fin, pero aún no lo entendía del todo, porque lo más cruel del amor no es cuando termina, sino cuando todavía lo sientes, incluso sabiendo que ya no tiene sentido. Las noches se habían vuelto interminables. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, su sonrisa, su mentira. Encendía un cigarrillo tras otro, mirando la ventana, viendo la oscuridad tragarse la ciudad. El silencio de mi apartamento era insoportable. Cada rincón tenía su voz, cada sombra, su recuerdo. Revisé su nota una y otra vez. Necesito tiempo. Tiempo. ¿Para qué? Para olvidarme. Para amarlo a él sin culpa. Empecé a escribirle mensajes que nunca envié. ¿Cómo puedes dormir tranquila? ¿Te acuerdas cuando dijiste que yo era tu casa? Ahora solo soy tu pasado, ¿verdad? Y sin darme cuenta, empecé a convertirme en un fantasma. Uno que aún amaba a su asesina. Una tarde, Daniel volvió a buscarme. Su cara reflejaba preocupación. «Hermano, necesitas salir de eso. Estás hecho polvo». «No lo entiendes, Dani. No quiero olvidarla. Quiero entender por qué lo hizo. A veces no hay por qué, solo pasa». «No, siempre hay un por qué». Daniel suspiró, dejó su cerveza en la mesa y dijo en voz baja: «Hay algo más que deberías saber». Mi corazón se detuvo por un segundo. «¿Qué cosa?» «El tipo con el que la viste no es solo su amante, es su jefe». El vaso se me cayó de las manos. ¿Su jefe? Sí. Y escuché que ella renunció hace una semana. El mundo empezó a dar vueltas. Todo encajaba. Las noches tarde, las llamadas secretas, los mensajes ocultos. Pero, ¿por qué renunciar? Esa pregunta me quemó por dentro.
Tenía que saber la verdad completa, aunque me destruyera. Los días siguientes se volvieron una investigación silenciosa. Revisé sus redes sociales, los correos viejos, los recibos de su tarjeta. Nada. Clara había desaparecido del mapa, hasta que una noche, revisando su antiguo correo laboral, encontré algo. Un mensaje enviado desde una cuenta desconocida. Asunto: no podemos seguir con esto. El texto decía: lo nuestro fue un error. No quiero destruir más vidas. Él no merece esto. Mi mente se quedó en blanco. ¿Ella había terminado con él? ¿Se había arrepentido? Por primera vez en semanas, sentí algo que no era odio. Era confusión. Quizás todavía quedaba una parte de ella que me amaba. Pero, ¿cómo se ama a quien se traiciona? Esa contradicción me partía en dos. Esa misma noche, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté sin pensarlo. ¿Hola? Un silencio. Y luego, su voz. Soy yo. El corazón me dio un vuelco. Clara, no me interrumpas, por favor. Necesito que me escuches. ¿Dónde estás? Lejos. Pero tenía que decirte algo. Lo que viste, lo que sabes, no fue como piensas. Me quedé helado. Entonces, ¿cómo fue, Clara? Explícalo. No puedo por teléfono, pero juro que lo hice para protegerte. Esa frase me rompió. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿Protegerme de qué? ¿De ti misma? No. ¿De él? La línea se cortó. El silencio volvió a llenar el cuarto, pero ya no era el mismo silencio de antes. Era un silencio con miedo, porque entendí que tal vez la historia no era solo de amor y traición. Había algo más oscuro detrás. No dormí esa noche. La voz de Clara seguía resonando en mi cabeza. Lo hice para protegerte. ¿Protegerme? ¿De quién? ¿De su amante? ¿De su jefe? Nada tenía sentido. Al amanecer, bajé al pequeño café de la esquina. El camarero me miró con compasión, como si ya conociera mi historia sin que yo dijera una palabra. Pedí un café doble y encendí otro cigarrillo. La gente iba y venía, todos con su vida intacta. Yo, en cambio, solo tenía preguntas que dolían más que las respuestas. Saqué mi móvil y marqué su número. Apagado. Intenté escribirle por WhatsApp. 2 tildes grises. Nada más. Y en ese silencio digital, sentí miedo, no del dolor, sino de la verdad que estaba a punto de descubrir. Decidí buscar a Daniel. Si alguien podía ayudarme, era él. Lo encontré en su taller, en medio del ruido de las herramientas y el olor a aceite. Necesito tu ayuda. ¿Otra vez con Clara? Me llamó anoche. Dejó la llave inglesa sobre la mesa. ¿Qué te dijo? Que lo hizo para protegerme, y que el tipo, su jefe, tenía algo que ver. Daniel se quedó pensativo. ¿Sabes cómo se llama? No, solo lo vi de lejos. Sacó su laptop, buscó la empresa donde trabajaba Clara y empezó a revisar las fotos del personal. Ahí estaba él, el mismo traje, la misma sonrisa perfecta. Debajo del nombre, Alejandro Rivas, director ejecutivo. Daniel frunció el ceño. Ese tipo no es cualquiera, hermano. Tiene fama, pero no precisamente buena. ¿Qué quieres decir? He escuchado rumores de negocios sucios, lavado de dinero, chantajes. Si Clara se metió con él, quizá no fue por amor. El aire se volvió pesado. Por primera vez, la traición empezó a parecer un intento de huida. Pasé todo el día buscando en internet cualquier cosa sobre Alejandro Rivas. Noticias antiguas, entrevistas, foros, nada directo. Hasta que encontré un blog olvidado, de un ex empleado que hablaba de sobornos, amenazas y mujeres usadas como pantallas. Mi corazón latía con fuerza. ¿Podría Clara haber sido una de ellas? Abrí su antiguo portátil, que aún tenía guardado. La contraseña era la misma de siempre. Tú y yo, 2019. Dolía que aún recordara eso. Dentro del escritorio encontré una carpeta oculta, llamada Proyectos Rivas.
Había contratos, correos y un documento titulado Evidencias. Lo abrí. Y ahí estaban: capturas de transferencias bancarias, fotos de reuniones secretas, e incluso un audio donde se escuchaba la voz de Alejandro diciendo: si él descubre algo, lo desaparecemos. ¿Entendido? Mi cuerpo se paralizó. ¿Él? ¿Yo? ¿Era de mí de quien hablaban? El miedo se convirtió en rabia. La traición ya no era solo un asunto del corazón. Era un juego peligroso en el que nunca supe que estaba participando. Esa noche, Daniel vino a casa con una carpeta llena de papeles. Confirmé lo que temíamos. Alejandro está bajo investigación. Clara probablemente lo ayudó a ocultar pruebas. ¿Y por eso huyó? Quizá, pero si él se entera de que tú tienes ese archivo, podrías estar en peligro. El teléfono volvió a sonar. Número oculto. Contesté con la voz temblorosa. ¿Clara? Sí, escúchame. No confíes en nadie, ni siquiera en Daniel. Te están buscando. No abras esa carpeta. ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde estás? Lo siento. La llamada se cortó. Daniel me miró fijamente. ¿Qué te dijo? Que no confíe en ti. Él se quedó quieto, sin moverse. Su mirada cambió, de preocupación a algo más oscuro. Entonces, ya lo sabes todo. El mundo se detuvo. El silencio se volvió un rugido dentro de mi cabeza. No entendía nada. Solo una cosa era cierta. La traición de Clara no fue el final. Fue el comienzo de algo mucho más peligroso. El amanecer entró tímido por las cortinas rotas del apartamento. Daniel no había dormido. Frente al espejo del baño, miraba su rostro envejecido en una sola noche, su barba crecida, sus ojos rojos, su alma vacía. El teléfono vibró sobre la mesa, un mensaje anónimo. No sabes toda la historia, Daniel. Ella no te engañó solo a ti. El mensaje no tenía número visible. Daniel sintió un escalofrío. ¿Qué demonios significa eso? Susurró. Revisó la cuenta de Lucía en redes, buscando pistas. Sus publicaciones recientes parecían normales, pero al mirar más atrás, encontró algo extraño. Fotos antiguas de una casa en la playa, con un hombre de espaldas, el mismo reloj que vio en la mano de Javier el día del accidente. La confusión se convirtió en ira. Javier, murmuró. Siempre fuiste tú. Pero el mensaje decía: ella no te engañó solo a ti. ¿Eso significaba que también había traicionado a Javier? Su cabeza daba vueltas. Cada recuerdo, cada gesto de Lucía, ahora tenía un significado diferente. Esa misma tarde, Daniel fue al taller mecánico donde trabajaba Javier. El ruido de las herramientas y el olor a aceite lo envolvieron. Javier lo miró sorprendido al verlo entrar. No pensé verte por aquí, dijo Javier limpiándose las manos con un trapo. Necesitamos hablar. El silencio se volvió espeso. Daniel sacó su teléfono y le mostró las fotos. Explícame esto. ¿Desde cuándo la conocías? Javier suspiró bajando la mirada. Desde antes que tú. ¿Qué? Ella era mi novia hace 3 años, Daniel. Me dejó sin explicación. Y un año después, apareció contigo. Daniel sintió un golpe en el pecho. ¿Y nunca me lo dijiste? No sabía cómo. Pensé que había cambiado. Pensé que tal vez contigo sería diferente. Daniel dio un paso atrás. ¿Y ahora qué, Javier? ¿Qué más no sé? Javier lo miró a los ojos. Lucía juega con la gente, hermano. No ama a nadie. Solo ama la sensación de ser amada. Las palabras se quedaron suspendidas. Por primera vez, Daniel sintió lástima. No por Lucía, sino por sí mismo. De regreso en casa, Daniel abrió una vieja caja que Lucía solía mantener cerrada con llave. Decenas de ellas. Algunas eran suyas, otras de hombres diferentes. Nombres que nunca había escuchado. Ernesto, Pablo, Luis. Cada carta era igual. Promesas, deseos, sueños rotos. Una línea se repetía en casi todas. Eres el único que me entiende.
Daniel sintió un temblor en las manos. Ella había usado las mismas palabras con él, las mismas miradas, las mismas lágrimas. Entre las cartas, encontró una sin abrir, dirigida a Lucía por su madre. La curiosidad lo venció. La abrió. Hija, no puedes seguir huyendo. Tu padre no era un monstruo, pero tú lo estás convirtiendo en uno dentro de ti. Si sigues rompiendo corazones, terminarás sola, igual que yo. Daniel se dejó caer en el suelo. Ahora entendía algo. Lucía no amaba por maldad, amaba para sobrevivir. Pero esa comprensión no la disculpaba. Esa noche, el teléfono sonó otra vez. Era Lucía. No quiero hablar contigo, dijo Daniel. Necesitas escucharme, respondió ella, con voz quebrada. No todo fue mentira. Daniel se quedó en silencio. ¿Y qué fue verdad, Lucía? ¿El amor? ¿Las promesas? ¿Las lágrimas falsas? Ella titubeó. Yo te amé a mi manera, Daniel, pero no sé amar sin destruir. Su confesión lo dejó helado. Entonces, ¿ya no tienes nada que destruir? Lo perdiste todo. Lucía lloró al otro lado de la línea. No lo entiendes. No era solo contigo. Todo lo que toco se rompe. Daniel cerró los ojos. Eso es lo único que nunca podré perdonarte, susurró. No por engañarme, sino por hacerme creer que el amor era una mentira. Colgó la llamada. El silencio llenó el cuarto. Por primera vez, Daniel sintió paz, una paz triste, pero necesaria. Sabía que la historia aún no había terminado, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Habían pasado 3 semanas desde la última llamada. Daniel intentaba continuar con su vida, pero las noches eran un campo de batalla. En cada sombra veía a Lucía, en cada perfume, su recuerdo. No podía dormir, no podía olvidar. Una madrugada, se levantó y encendió una vela. Frente a ella, colocó una de las cartas que había encontrado, la más antigua, la que Lucía había escrito para Javier. La leyó una última vez y luego la prendió fuego. El papel se retorció, negro y brillante, pero mientras el humo ascendía, algo dentro de él ardía también. No era odio, no era amor, era una especie de prisión invisible, hecha de recuerdos y preguntas sin respuesta. ¿Y si todo fue real, solo que ella no sabía cómo amarme? El pensamiento lo perseguía como un eco. Y en ese eco, Daniel comprendió. No se trataba de perdonarla a ella, se trataba de perdonarse a sí mismo por seguir amando a quien lo destruyó. Una tarde, al salir del trabajo, la vio. Lucía. Estaba en la acera opuesta, con el cabello recogido y un vestido gris, más delgada, más frágil, casi irreconocible. Sus ojos se cruzaron. Por un momento, el mundo se detuvo. Ella sonrió, apenas. Luego caminó hacia él. Daniel, susurró, temblando, necesitaba verte. Él no dijo nada. Lucía respiró hondo. Voy a irme del país. Quería despedirme. Daniel la observó en silencio. Había imaginado 1000 veces ese encuentro, y sin embargo, ahora que la tenía frente a él, no sentía rabia, ni deseo, solo tristeza. ¿Por qué ahora?, preguntó. Porque nunca supe cómo terminar contigo, dijo ella con lágrimas en los ojos. Siempre desaparecía, pero tú siempre te quedabas dentro de mí. Daniel dio un paso atrás. No, Lucía, no me quedaba, tú me retenías. Ella asintió, aceptando la verdad. Lo sé, por eso vine, para soltarte. Sus palabras eran suaves, pero sonaban a despedida definitiva. Caminaron juntos hasta el viejo muelle donde solían ver el atardecer. El cielo estaba cubierto de nubes violetas y el viento traía olor a lluvia. Lucía se sentó en el borde, colgando los pies sobre el agua. A veces pienso que el amor es como el mar, dijo, hermoso, pero te ahogas si no sabes nadar. Daniel la miró, sabiendo que esa sería la última vez. Yo casi me ahogo, respondió. Y yo fui la ola que te arrastró.
Lucía sonrió con tristeza, sacó un colgante del bolsillo, una pequeña llave plateada. «Es la llave de la caja donde guardaba tus cartas», dijo. «Ya no las necesito». Daniel la tomó sin hablar. El silencio entre ellos era más fuerte que cualquier palabra. Lucía se levantó y lo abrazó por última vez. Su cuerpo temblaba. «Ojalá alguien te ame como yo no supe hacerlo». Cuando se separaron, Lucía caminó hacia el final del muelle, se giró, lo miró una última vez y desapareció entre la niebla. Esa noche, Daniel regresó a casa y abrió la caja de las cartas. Dentro aún quedaban recuerdos, mentiras, fragmentos de un amor que nunca existió del todo. Miró la llave en su mano, luego la arrojó por la ventana. El sonido metálico al caer en la calle fue como un cierre final. Por primera vez en meses, respiró sin peso. Se sentó frente al espejo, el mismo en el que tantas veces se había mirado destruido. Ahora veía algo distinto, calma. Tomó una hoja en blanco y escribió: «No hay que perdonar a quien destruye tu confianza, sino aprender a no volver a entregarla sin mirar. El amor no se mide por las promesas, sino por lo que queda después de la verdad». Doblando el papel, lo guardó en su bolsillo. Y mientras la lluvia comenzaba a golpear las ventanas, Daniel sonrió. No porque la historia hubiese terminado, sino porque por fin había aprendido a escribir una nueva. Pasaron 3 meses desde que Lucía se fue. El invierno cubría la ciudad con su silencio frío, y Daniel había aprendido a convivir con la soledad. Había vendido el apartamento, cambiado de trabajo, y se mudó a un barrio más tranquilo, donde nadie lo conocía. Pero a veces, mientras el viento golpeaba las ventanas, él creía escuchar su voz. Lucía, como un susurro en la mente, un eco que se negaba a morir. Una tarde, encontró una carta en el buzón, sin remitente. El corazón se le aceleró. Dentro, una hoja doblada y una sola frase escrita a mano: «Te perdono por no poder perdonarme». Daniel se quedó quieto. La letra era inconfundible. Lucía sintió un nudo en la garganta. No era dolor, tampoco alegría. Era una mezcla de melancolía y alivio. Por primera vez, entendió lo que aquella frase significaba. Lucía no pedía volver, solo cerraba el círculo. Un mes después, Daniel viajó a la costa, al mismo pueblo donde habían pasado su primer verano juntos. Quería enfrentar sus recuerdos. El mar rugía igual que antes, pero ahora no le dolía escucharlo. Caminó por la arena húmeda, recordando la risa de Lucía, sus pies descalzos, su cabello volando con el viento. De pronto, un niño se acercó corriendo con un sobre en la mano. «Señor, esto estaba en el banco donde usted estaba sentado», dijo el niño. Daniel lo tomó. Dentro, una fotografía. Él y Lucía, riendo frente al mar. Detrás, una nota: «A veces el amor no es para siempre, pero siempre deja algo bueno». Daniel sonrió, mirando el horizonte. El sol se escondía lentamente, tiñendo el cielo de naranja. Por primera vez, no sintió nostalgia, sino gratitud. Esa noche, en la habitación del pequeño hotel, Daniel no podía dormir. Encendió una lámpara y sacó un cuaderno donde había empezado a escribir semanas atrás. En la primera página, escribió un título: «Lo que nunca debes perdonar en el amor». Comenzó a escribir con calma, sin odio, sin resentimiento, palabra por palabra, transformando su dolor en sabiduría. Nunca perdones a quien destruye tu confianza, porque sin ella el amor se convierte en un teatro. Nunca perdones a quien juega con tus miedos, porque el miedo no es amor, es control. Pero sobre todo, nunca te niegues a sentir de nuevo, porque lo que realmente te mata no es el engaño, sino la decisión de dejar de amar. Cuando terminó de escribir, Daniel sintió algo dentro de él sanar.
Aquella historia ya no le pertenecía solo a él. Era de todos los que alguna vez amaron sin medida y fueron traicionados. Al amanecer, Daniel caminó hacia el muelle por última vez, el mismo lugar donde Lucía le había dado la llave. El mar estaba tranquilo, como si también esperara el final. Sacó el cuaderno del bolsillo y lo dejó sobre el banco. Alguien más lo encontraría, pensó. Alguien que necesitara esas palabras tanto como él las necesitó alguna vez. Respiró hondo y sonrió. Ya no había dolor, solo una paz profunda, como si el universo le dijera: ya está, has aprendido. Mientras el sol se alzaba, Daniel murmuró: gracias, Lucía, no por el amor, sino por la lección. Cerró los ojos, sintiendo el viento fresco golpear su rostro, y en ese instante comprendió que el verdadero perdón no se da con palabras, sino con el silencio que queda cuando el corazón deja de sangrar. El mar rompió suavemente contra las rocas, llevándose consigo los últimos restos del pasado. Daniel caminó de regreso, sin mirar atrás. Era libre. Semanas después, una joven encontró el cuaderno en el muelle. Lo abrió al azar y leyó la última línea. El silencio después del amor no es vacío. Es el espacio donde uno aprende a escucharse a sí mismo. La joven sonrió, guardó el cuaderno en su bolso y miró al horizonte. El mar seguía allí, eterno, como las historias que terminan, pero nunca mueren del todo.